planeando en hacer tu propio podcast, pero no sabes cómo empezar o cómo dar ese primer paso tan importante? Pues estás en el lugar correcto. Si no has oído hablar de Anchor de Spotify, es la forma más fácil de hacer un podcast, con todo lo que necesitas en un solo lugar. Déjame explicarte. Anchor tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono y computadora. Si haces tu show en Anchor, puedes distribuirlo en varias plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Solo tienes que hacerlo una vez y cada vez que subas contenido nuevo a Anchor, automáticamente se postearán en todas las plataformas que lo registraste. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. ¿Y sabes la mejor parte? Que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Eso es lo que significa gratis, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? ¿Quieres comunicarte con el mundo y expresar lo que sientes y a la misma vez monetizar tu contenido? Te aseguro que no te vas a arrepentir. Pues únete a Anchor de Spotify. Descarga la aplicación Anchor en la Play Store para sistemas de Android y en la Apple Store para iPhones. No tienes excusas para no empezar. Empieza a grabar hoy y gana dinero mañana con Anchor de Spotify. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised. Hola y bienvenidos al Disconnected Podcast con Ángel y Jessie. Yo soy Ángel. Y yo soy Jesse. Y espero que hayan tenido un día hermoso. Excelente. Bonito. Precioso. Y si apenas van empezando su día, pues espero que pasen lo mismo también. Sí, se están levantando y están escuchándonos mientras se maquillan, mientras se están cambiando. Quitando las lagañas todavía de los ojos. Sí, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando, no importa. Bienvenidos de nuevo a otra edición de The Disconnected Podcast. Ya lo había dicho, pero... Estamos en el episodio número 30, eso no lo dijiste. En 31. 31. Yo me acuerdo esta vez. Rayos. 31. 31. Sí. Es la parte 2 de... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llamaban la parte 2 de Monstruos Asesinos. Monstruos Asesinos. Parte 2. Parte 2. La última parte fue de BTK, Dennis Rader. Que estaba enfermo. Que estaba completamente psicópata, entonces... Y el que voy a contar ahorita... ¿No está mejor? Como que eran compas, yo creo. Ok. Yo la verdad no sé de qué vas a hablar, así que... Ok, es bueno, porque no te esperas nada de esto. Es completamente una sorpresa para mí. Sí. Pero antes, queremos hacer un shout out para nuestro primo. Nuestro primo, porque lo sacamos al balcón el episodio pasado. La semana pasada, ¿se acuerdan el que vomitó en Six Flags? Ok, ya, eso ya es del pasado, ya no tenemos que hablar de eso. Pero, los que no saben, nuestro primo es diseñador de ropa. ¿De moda? De moda. Y él tiene su propia línea de ropa. Correcto. Se llama Vermesque Brand en Instagram, que sería
BERMESK. Bermesk. Ajá, punto brand. BRAND. Ok. Y ahí pueden ver la ropa que él hace. También luego hace él por ¿Pedidos? se podría decir. Sí. Le pueden mandar un mensaje privado y decir, hey, me gusta tu ropa. Quiero tal diseño que vi en una foto de así. Ajá. Y le mandan el screenshot de la foto de la sudadera, de la diseño, playera de lo que sea. que les gustó y le dicen la medida y así, y pues ya él se pone en contacto con ustedes. Y es muy bonita su ropa. Sí, a mí tiene una sudadera, creo que es la primera foto que tiene en su Instagram. Me prometió que me iba a dar una y nunca me la dio, pero creo que se la tengo que pagar primero antes de que me la dé. Así es como funciona el negocio. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero ese creo que ha sido uno de los diseños, mis diseños favoritos que ha sacado él. Ok. Me gusta mucho el diseño de la sudadera. Y los diseños que están en las playeras, en las sudaderas, él las hace, él las crea desde cero. Sí, o sea, todo es su creación. Sí. Entonces, Él estudió para eso y a eso se dedica y pues si les interesa, si les gustan ese tipo de playeras, ¿cómo qué diseños, cómo se llaman los diseños que hace? Son como si es urbano, se podría decir, o streetwear, también le dice él. Es como si avientan una cubeta de pintura de todos los colores y caen en la ropa. Sí. Como ese tipo, Como puras ese tipo. manchas de pintura. Pero pues es la moda. Es la moda y le salen muy bien sus diseños. Sí, claro. Y pues la última sudadera que sacó no es así, es más el logo que hizo que me gustó mucho. A ver. Ok, es como de... Un gusanito, creo. Como de tape, como No, un no diseño. es un diseño como de tape y tiene diferentes... cada letra es un diseño Es un diseño diferente. y dice Bermesk. Y dice Bermesk. Así es su marca. Entonces, pues síganlo en Instagram, en bermesk.brand. Ujú. Y chequen su trabajo. Y si les gusta su producto, pues cómprenselo. Y de nada, Cristian. De nada, Cristian. Te queremos. Perdón. Perdón, De nada y perdón. perdón por haber vomitado. No, ya no quiero hablar de eso. Ok, pues cambiando al tema. Tenemos un asesino en serie y delincuente sexual convicto, Jeffrey Dahmer. ¿Conoces? ¿O has escuchado de él? Creo que yo fui la que te dije que hablaras de él Sí. y se me olvidó que te dije que hablaras de él. Sí, es que no tenía idea de qué iba a hablar. Porque hay tantos asesinos en todo el mundo y hay tantos enfermos que dije, pues ¿cuál? Y tú me dijiste, ay, ¿por qué no haces de Jeffrey Dahmer? Y dije, ya había escuchado de él, pero nunca había así como que me había metido en el tema más así muy, muy a fondo. Sí, Entonces, está medio... Bueno, no medio. Está completamente... No medio, completamente enfermo. Ajá. Y este señor es uno de los asesinos en serie más notorios de todos los tiempos. A partir de 1978 le decían el monstruo de Milwaukee. Asesinó al menos a 17 jóvenes y niños. Uy. Incluso canibalizó a algunos de ellos. Es lo que yo sabía más de él, que era un caníbal, o no sé si está vivo. No, ya no. Ok. Y sus atroces crímenes continuaron hasta que finalmente lo atraparon en 1991. 1900... No, muy reciente, Sí. hace 30 años. Ujú. Pero aunque su historia es bien conocida en todo el mundo, se sabe poco sobre las víctimas de Jeffrey Dahmer. Todos, o más bien la mayoría, eran jóvenes con edades entre los 14 y los 32 años. Muchos de ellos eran minorías étnicas, homosexuales, y casi todos eran pobres, vivían en las calles y en consiguiente estaban extremadamente vulnerables. O sea, eran como homeless, la mayoría, o sin vida, o así como que... Desafortunadamente nadie los iba a ir a buscar. Nadie los iba a reclamar, a Ajá. buscar porque pues no tienen familia. Ajá. Y suele pasar con gente que no tiene un hogar, Ajá. que muchos asesinos seriales, no muchos, pero hay unos que es como a los que más Apuntan. porque pues sí, desafortunadamente nadie los puede encontrar, nadie los busca ni No, nada. porque no tienen familia. Son Ujú. ahora sí que la sociedad olvidada, ¿no? Sí,
Hay muchos, pues luego la gente ni se da cuenta. Sí, y pues Jeffrey Dahmer eran a los que le gustaba matar, violar y todas esas cosas tan feas que en un momento vamos a hablar. Y algunos de ellos soñaban con convertirse en estrellas de cine o aparecer en revistas. Otros simplemente querían pasar una noche divertida con los amigos. O sea, son personas que pues no tenían, se escucha feo, pero pues no tenían futuro y eran muy vulnerables a esos tipos de personas como Jeffrey Dahmer. Se ponían como pues en las fiestas, luego quedas borracho y quedas todo así como que ya no sabes qué está pasando. Correcto. Y él se aprovechaba de eso, me imagino. Sí, Dahmer convencía a sus víctimas y las llevaba a su casa con promesas de dinero o sexo y les daba alcohol mezclado con drogas antes de estrangularlos hasta la muerte. Luego se involucraba en actos sexuales con los cadáveres antes de desmembrarlos y deshacerse de ellos. A menudo conservando sus cráneos o genitales como trofeos, como recuerdos. ¿Como trofeos? Sí. Como, miren lo que hice. Sí, como que... Para recordarlo. Como que, cuando asesiné a fulanito, eso me gustó, esa experiencia. O sea, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Un recuerdo para él, un trofeo. Eso es muy, muy común porque me acuerdo también en el de BTK. Él se quedaba con las pertenencias de las personas, sí. Sí, me acuerdo que... Se quedaba con fotos con o con IDs, ropa. con ropa, con llaves. Y te quedas como que... Y Jeffrey Dahmer con frecuencia tomaba fotos de sus víctimas en varias etapas del proceso de asesinato para poder recordar cada acto posterior y revivir la experiencia. Me imagino que encontraron todas esas fotos, ¿verdad? Sí, por eso saben de las... Sí, eventualmente, pues cuando lo agarraron bien, ya buscaron pues su apartamento, estuvieron buscando todo, investigando y encontraron todas esas cosas tan asquerosas que él hacía. Imagínate ser el oficial que encontró. Ay, qué asco. Que vio todo eso. Imagínate que... ¿Cómo? Nada te prepara. No. ¿Cómo te va a preparar eso? Pues, no, en la escuela de policía no te dicen, prepárate para ver estas atrocidades. Sí, cráneos y genitales en el piso. No. Entonces, pues nada te puede preparar para eso. Y Dahmer fue capturado en 1991, como ya te había dicho, y condenado a 16 cadenas perpetuas. 16. Sí. Entonces, no, ahí quedó. Sí, no hay duda que fue culpable. Pero él fue asesinado por su compañero de celda, Christopher Scarver, en 1994. Okay. Pues tú sabes que cuando cometes un delito, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero pues he leído y he escuchado que pues obviamente haces un delito, un crimen, vas a la cárcel y los presos ya saben si viene un violador o un ¿sí me entiendes? Como un asesino o si te robaste algo, como que corre la voz así. Corre la voz y ya saben, y pues por eso que lo mataron. Pero antes de hablar sobre la infancia de este asesino y los atroces asesinatos que cometió, vamos a definir un poco lo que es un asesino serial. Okay. Y las señales o alertas que desde niños pueden demostrar. Se conoce como asesino serial o aquel individuo que ha asesinado a 3 o más personas en un lapso de tiempo mayor a un mes, dejando entre un asesinato y el otro un tiempo muerto, y cuya principal motivación a la hora de matar se encuentra en la satisfacción psicológica que le proporciona el acto de matar. Una variedad de impulsos psicológicos pueden impulsar a un asesino serial a cometer estas acciones violentas. Especialmente se destacan las obsesiones sexuales y las desmedidas intenciones de poder. O sea, es lo que usualmente lo que pasa cuando es lo que quieren. Ellos quieren poder. Quieren sentirse en control. Quieren sentirse superior a su víctima. Por eso ellos suelen raptar personas vulnerables. Sí, y me imagino porque ellos mismos se sienten inferior a los demás, ¿no? Entonces para poder tomar ese poder, según otra vez, hacen esas cosas. Correcto. Y también cuando dijiste eso de que les trae algún tipo de emoción, de sentimiento, como normalmente los psicópatas no tienen sentimientos, no tienen empatía, no pueden, si se murió alguien cercano, no sienten el dolor.
yo digo que es lo único que ellos Sí, no sienten empatía. empatían. Es la única capacidad de sentimiento que tienen ellos. Ujú. Entonces por eso como que lo corretean, lo anhelan tanto y Ujú. por eso terminan haciendo esas Correcto. cosas. Y queremos poner en claro que nosotros no somos psicólogos ni expertos en este campo, pero No. pues todo lo que sabemos es porque lo encontramos en internet e hicimos nuestras investigaciones. Sí, y porque creo que entre tú y yo sabemos las señales comunes de un asesino serial, Ujú. porque pues siempre nos han gustado Sí, ese... ajá, es un tema muy bonito, no muy bonito, No, pero muy interesante. siempre nos han interesado, sí. Sí. No de que nos gustan, pero No, de pero que todo eso se nos hace la muy interesante. psicología te quedas como que, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo sirve tu cerebro Sí, para...? o sea, ¿cómo? ¿qué está sucediendo en tu cerebro para que no sientas empatía, no te sientas mal por lo que estás haciendo, ¿no? ¿Me Ajá, entiendes? O sea, sí. yo no podría hacerlo, No, pero por- pues cada persona es diferente. Sí, y luego también ahí es la señal donde sabemos que no somos psicópatas Ujú. nosotros, porque Sí, nos saca de Sentimos- onda, no encontramos la lógica ahí. sí, correcto. Pues mira, la metodología, es decir, el modus operandi, que ya habías dicho tú en el episodio pasado, Ajá. es como ellos cometen sus actos, o es que cada asesino serial tiene su manera de matar, Sí. ¿no? En inglés también usan esa palabra, pero le dicen su MO, su Modus operandi. modus operandi. Algo así, ¿no? Sí, sus pasos específicos Sí, que son los hacen. pasos que sigue un asesino de este tipo y siempre es la misma. Ujú, sí, Siempre- y así es como los encuentran, ¿no? Porque dicen, Sí, esta persona murió. correcto, porque los crímenes más o menos se realizan en las mismas condiciones Ujú, y los blancos escogidos comparten características entre ellas como de profesión, sexo, edad y raza, ¿no? ujú, sí. O sea, todos los asesinos seriales son diferentes, pero cada uno tiene su marca, se Su- podría decir. Pues que su patrón. su patrón, Ujú. correcto. Es un hecho recurrente que la mayoría de los asesinos seriales presentan antecedentes enfermizos, es decir, ellos mismos fueron víctimas de abusos durante su infancia. Ujú, La cuestión de la fantasía asesina es una característica propia de estos criminales porque generalmente fantasean desde niños y en la adolescencia con asesinatos. Les gusta leer sobre crímenes y luego terminan aplicando todas estas cuestiones a sus crímenes reales. O sea, ven un documental de un asesino serial y se quedan... Como que, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo se sentirá matar a un gatito, a un perrito? Y así es como empiezan. Y empieza eso. Desde niños, ellos pues suelen dar como banderas rojas. Y existen 3 señales de un comportamiento de un niño. No, que nos tiene un hace- nombre psicológico eso, ¿no? ¿Cuál? Esas 3 señales. El triángulo, algo así le dicen el... Sí, no me acuerdo. Aquí tengo los 3 puntos, pero no me acuerdo cómo se llaman. Ajá, tiene un nombre específico. En lo que los das lo voy a buscar. Pero... Sí. Pues mira, existen 3 señales de un comportamiento de un niño que nos advierte que estamos ante un futuro asesino en serie. Por ejemplo, el número 1 es piromanía, que suelen comenzar incendios solo por emoción, porque les parece divertido. Mm, El número 2 es crueldad hacia los animales, que matan animales como perros y gatos frente a sus amigos para impresionarlos o pues, por puro deleite. Y el número 3 es enuresis, que está relacionada con alteraciones de la personalidad a causa de factores principalmente familiares y emocionales. en inglés le dicen el McDonald Triad, porque son 3. Ok, Lo estaba buscando en sí lo había español. escuchado, no me Ajá, no me acuerdo. McDonald Triad. O sea, la triada de McDonald. La triada de McDonald, ok, pues que así se llaman estas 3 señales de un comportamiento de un niño, que es la piromanía, la crueldad hacia los animales y la enuresis. Sí. Sí. Y esa es como se podría decir la fundación. Se escucha raro eso, pero como lo que usualmente empiezan a enseñar asesinos seriales desde pequeños. Correcto. Por ejemplo, si lo que lleva a matar a un individuo y convertirlo luego en un asesino serial son los abusos reiterados que ha sufrido de niño de parte de su madre, en consecuencia harán que él mismo elija a las mujeres que compartan
características comunes con su madre como principales víctimas de sus fechorías, ¿entiendes? O sea, si por ejemplo yo de niño me trató muy mal mi papá, ¿no? Mi mamá. Y como que sientes ese coraje, ese resentimiento contra tu mamá. Y entonces de grande vas a escoger a víctimas con las mismas características de tu mamá para como liberar ese odio que sientes. Sí. Y por eso es lo que significa esto. Entonces tenía razón un científico muy famoso, filósofo muy famoso, Sigmund Freud, que dice que muchas personas terminan con una pareja que se parece a sus padres por esa misma razón de que regresas a lo común o regresas con lo que te sientes seguro. Ajá. Pero aquí es lo opuesto. Correcto. Regresas a lo que tú odias y en consecuencia empiezan a matar. Hasta fíjate, hay ocasiones que he visto de que una pareja se separa y pues vuelven a conocer a una persona nueva, pero dices, se parece a la que estaba con él. Se parece. Pero eso es porque son los mismos gustos, se podría decir. Pues, ¿tú crees? No, bueno, pero sí. Luego hay veces que se parecen demasiado. Sí, como que parecen como luego son hermanas o son hermanos o... Ajá, como que se dejan y ya conocen, se van por su lado cada uno y se juntan otra vez con otra persona, la conocen, una persona diferente. Ajá. Y tienen muchas características de la pasada y te quedas... Como que... ¿Cómo? Así que en este momento voltea a ver a tu pareja y si se parece a tu ex, tú eres el problema. Tú eres el problema, sí. Si bien el concepto fue instalado en la década de los 70 del siglo pasado por el agente especial del FBI Robert Ressler, en realidad el concepto ya venía siendo empleado desde la década de los 30. Es preciso aclarar que el asesino en serie no deberá ser confundido con otros tipos de asesinos con los que comúnmente se relaciona, tales como el asesino en masa, que es aquel individuo que mata a un elevado número de personas en un lapso corto de tiempo. El asesino relámpago, quien comete múltiples asesinatos en un periodo de tiempo relativamente corto y en diversos lugares. ¿Como Dr. Death? Ándale. ¿Sí conoces a Dr. Death? Sí, que operaba a sus víctimas y les dejaba como una marca en sus órganos. No, era un doctor que asesinaba a sus víctimas. Ajá, sí, creo que sí. Sí, es el mismo, ¿no? Dr. Death. No sé. Creo que cuando operaba a sus víctimas... No, es que él no operaba a sus víctimas. Él iba a la casa de sus pacientes y ellos ya estaban viejitos y él nada más les ponía demasiada morfina y les ocasionaba una sobredosis y iba con su familia y es que ya se murió. Se murió porque está muy viejito, pero él mataba como una persona al mes. ¿Oh, sí? Uh-huh. Entonces él es un... ¿asesino relámpago? ¿O sería en masa? Sí, pues es el que comete múltiples asesinatos en un periodo de tiempo relativamente corto. Múltiples asesinatos. Pues yo creo que es el relámpago. Uh-huh. Sí, puede ser él. Pues mira, en la mayoría de los casos, atrapar a un asesino en serie no es una tarea sencilla para los investigadores, dado que se trata normalmente de delincuentes bastante organizados, que procuran no dejar cabos sueltos sobre sus actos, o bien porque suelen utilizar algunas distracciones para entretener a quienes los investigan, como el BTK. Sí, que les mandaba como que pistas o cosas así. Ajá, sí, correcto. Pues mira, el cine es uno de los medios que más ha reflejado las historias de asesinos en serie, ya sea adaptado casos de la vida real o bien creando asesinos de esta clase que luego se vuelven muy populares. Gran parte de estas producciones han conseguido un éxito fenomenal entre el público. Sí. Sí, uno de los casos más emblemáticos y exitosos es el... ¿sabes cuál? ¿El Zodíaco? No, El silencio de los inocentes. Ah, sí, con... protagonizado por Jodie Foster y Anthony Hopkins, creo. Dr. Lecter. Sí. Es que sí dice la Jodie Foster. En la cual pues Hopkins encarna el rol del asesino serial Hannibal Lecter. Uh-huh. Él es un psiquiatra que practicaba el canibalismo con las víctimas que asesinaba. Hello, Clarice. Ajá. Está muy buena esa película. Yeah. Y pues Jodie Foster interpreta a un agente del FBI que se acerca a Hannibal Lecter para que le ayude a atrapar a otro asesino en serie. Sí, la escena cuando no ven nada, está en un cuarto oscuro y él está... sí. No. Está buena esa. Tienen que verla. Sí. Yo no voy a decir nada. Pues yo creo que no existe una persona en el mundo que no haya visto esa película. Es como que a lo mejor sí. Es un clásico. No tienen ese pedazo de cultura popular en su vida.
Y deberían de tenerlo. Deberían, porque es muy buena. Sí, está muy buena esa película. ¿Cómo se llama? El Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Sí. Hay varias películas de eso. Creo que hay una que se llama Red Dragon, Oh, eso sí no lo sabía. que esa es también, creo que es relacionada con esa. Ujú. Y hay una serie también que se llama, creo que Hannibal. Algo así. No. Pues ok. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de la infancia y de cómo resultó Todo Jeffrey lo de Dahmer. Dahmer. Si quieren ver una película de Jeffrey Dahmer, hay una película que se llama Dahmer también. ¿O Y sí? se trata de su infancia, se trata de cuando estaba en la high school. ¿O sí? Entonces no, creo que no se trata de su vida ya de adulto, pero se trata como de eso lo que vas a hablar tú, de cómo empezó todo, cómo se empezó a retorcer Ajá. todo y cómo acabó. cómo acabó. empezó, ajá, cómo empezó y Ujú. lo después. Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Él fue descrito como un niño energético y feliz hasta la edad de 4 años, cuando una cirugía para corregir una hernia doble pareció efectuar un cambio en el niño. Notablemente apagado, se volvió cada vez más retraído tras el nacimiento de su hermano menor y las frecuentes mudanzas de la familia. Al principio de su adolescencia estaba completamente desconectado, tenso y en gran parte sin amigos. Estaba solo. Después de la cirugía, Sí, como ¿crees que que fue los sedantes a la mujer que usaba? tal vez los sedantes que le le cambiaron dieron, su no sé, le dieron algo muy fuerte o demás y le dañó una parte de su cerebro, unas células, no la sé. química de su cerebro cambió. Cambió, no entiendo, Eso, pero nunca había escuchado de eso. ajá, sí, es muy que- raro. No sabía que eso podía pasar. Yo tampoco. Siempre escuchaba de asesinos seriales que desde chiquitos eran muy reservados, Ajá, no que eran muy felices y luego una cirugía cambió todo. sí, es muy raro, pero le pasó a Jeffrey Dahmer. Ujú. Y él afirma que sus compulsiones hacia la necrofilia y el asesinato comenzaron alrededor de los 14 años, pero parece que la ruptura del matrimonio de sus padres y su amargo divorcio, unos años más tarde, pueden haber sido el catalizador para convertir estos pensamientos en acciones. Mm. Entonces, él tuvo una infancia un poco difícil por la separación de sus papás, Sí, la cirugía, pero no, a lo mejor no fue muy estable Ujú. su adolescencia, entonces. o tal vez no supo cómo lidiar con todo eso Ujú. y acudió después a la necrofilia. No, Pero Pero, pues, bueno, una persona que no se considera por los profesionales un psicópata no resulta de esas cosas. no, ajá, correcto. En el momento de su primer asesinato, el consumo de alcohol de Dahmer se había descontrolado. Abandonó la Universidad Estatal de Ohio después de un trimestre y su padre, que se había vuelto a casar recientemente, insistió en que se uniera al ejército. Dahmer se alistó a fines de diciembre del 78 y poco después fue destinado a Alemania. Su problema con la bebida persistió y a principios del 81 el ejército lo despidió, aunque las autoridades alemanas investigarían más tarde las posibles conexiones entre Dahmer y los asesinatos que tuvieron lugar en la zona durante ese tiempo. Mientras él estaba ahí. Sí, Oh, eso no lo sabía. no se cree que haya tenido más víctimas mientras servía en las Fuerzas Armadas. Eso no lo sabían, que Sí, él se enlistó en en el ejército, sí. y allá empezó a hacer Empezó, desde ahí empezó. desde ahí empezó todo. ¿Nunca lo comprobaron o nunca supieron si sí Nunca fue? se supo ya si había sido él, pero como que lo vieron así como que Mientras él estuvo aquí, gente desapareció. y murió y nomás se fue. ¿Murió y- de manera similar a la que él mataba a la gente? ¿Quién? ¿Con la gente en Alemania? No encontré eso, Ah, ok. Pero pero él solía estrangularlos y así. entonces, como Ujú. que es mucha Es mucha coincidencia, ¿no? coincidencia, sí. Y después de su alta, de que lo despidieran, Dahmer regresó a su hogar en Ohio. Un arresto más tarde ese año por alteración del orden público llevó a su padre a enviar a Dahmer a vivir con su abuela en Wisconsin.
Sí, porque eso es lo que arregla a los hijos, Sí. mandarlos a vivir con tus familiares. Sí, más bien es como que para que el papá ya no tuviera que lidiar con él. Como Ujú. que, ay, ya vete con tu abuela, ya me tienes. Haz lo que tú quieras allá. Sí, ya no me importa. Pero su problema con el alcohol continuó y fue arrestado el verano siguiente por exposición indecente. Fue arrestado nuevamente en el 86 cuando 2 niños lo acusaron de masturbarse frente a ellos. Recibió una sentencia de prueba de 1 año, como de probation. Pero ¿por qué lo siguen dejando ir? Por- Pues porque si te pones a... Bueno, bueno, yo no haría eso en público. No, Porque nadie en su sano juicio... sano juicio aunque haría esas cosas. Bueno, aunque estuviera borracho, yo no me masturbaría enfrente de la gente. No, porque qué asco. Sí, pero pues es como que tal vez la policía no lo vio así como que, ay, pues... Pues eran los 70s. 86, fue en el 86. Ah, ok, estamos hablando de los 80s. Entonces la gente Entonces- estaba high. Sí, pero de todos modos las leyes eran muy diferentes en ese entonces. Y estamos Ujú. hablando de Ohio, no sin ofender a gente de Ohio, pero Sí, ya habías dicho en creo otro que episodio creo que en nuestro primer episodio que o borramos, pero que Ohio era un lugar muy... ¿Qué era? no que era un lugar muy raro, sino que es Ohio. Si saben de lo que estoy hablando, entienden. Ok. Mira, Dahmer asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991. Tuvo cuidado de seleccionar víctimas en los márgenes de la sociedad, que a menudo eran delincuentes itinerantes o peligrosos, haciendo que sus desapariciones fueran menos notorias y reduciendo la probabilidad de su captura. Los Ok. atrajo a su casa con promesas de dinero o sexo, luego los estranguló hasta la muerte. Se involucró en actos sexuales con sus cuerpos y guardó partes del cuerpo y fotos como recuerdos. Ujú. El primer asesinato de Dahmer ocurrió justo después de graduarse de la escuela secundaria en junio del 78. En la secundaria, ¿qué tenía unos 12? No, secundarias. Es la middle school, ¿no? La high school. No, esa es la preparatoria. No, pero cuando se traduce high school, ¿Es secundaria? se convierte en secundaria. Entonces, ¿qué tendría? ¿Unos 18? 18 años. A los 18 años fue su primer asesinato. Y ya sabes, como ya es mayor de edad, para empezar bien. Anda. No me gustó eso. Ah, pues ya tengo 18 años, ¿qué voy a hacer? Ya puedo hacer lo que yo quiera. Voy a matar a O sea, alguien. cuando cumples 18 le dices a tus papás, ya me voy a ir de la casa, ya tengo 18, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero en este caso él dijo, ya tengo 18 años, ya voy a matar a alguien. Sí, ¿No? no, no. Él asesinó a su primera víctima después de graduarse de la secundaria en junio del 78, cuando recogió a un hombre pidiendo un aventón al lado de la carretera llamado Stephen Hicks, el primer asesinato, Ajá, su primera víctima, sí. y lo llevó a la casa de sus padres. Dahmer procedió a emborrachar al joven. Cuando Hicks intentó irse, Dahmer lo mató golpeándolo en la cabeza y estrangulándolo con una barra, como un tubo. Un tubo de metal. Sí. Dahmer desmembró al cadáver de su primera víctima, empacó las partes del cuerpo en bolsas de plástico y las enterró detrás de la casa de sus padres. Más tarde exhumó los restos, aplastó los huesos con un mazo y los esparció por un barranco boscoso. ¿Cómo? Ok. O sea, Paso 1. Estrangular a alguien. Eso es lo que dicen muchas personas. Es un acto muy íntimo, se podría Ajá, decir. No, sí. no íntimo de lo bonito y físico. y físico. O sea, tienes que Tienes que poner fuerza, mucha porque fuerza obviamente para- la otra persona está está peleando. por su vida. Y Ujú. esto es como que tienes que usar mucha Y fuerza. tienes que estar viendo a la persona mientras Ay, lo estás no, haciendo. Mientras le estás robando su vida. Ajá, y te quedas como, oh, ok. Y luego, después de hacer eso, Lo desmembró, lo desmembró. ¿qué? lo cortó en pedacitos y sus huesos. Y los luego empezó- después Sí. aplastó los huesos. Ujú. Entonces ahí ya no hay fue un acto de pasión. Eso ya es un acto premeditado. Sí. de- Ajá. O ponle que no premeditado, pero pues yo creo que mientras él estaba cometiendo el asesinato, pues Él dijo, estaba consciente de lo que estaba haciendo. consciente, exactamente. Y pues Es cuando... es un loco desgraciado. Sí, es cuando Sí. ya pasas de, fue un accidente, a fue... No, es esto. Ajá. No, claramente no es No, un accidente. Correcto.
No fue hasta septiembre del 87 que Dahmer se llevó a su segunda víctima, Steven Tuomi. Se registraron en una habitación de hotel y bebieron, y Dahmer finalmente se despertó y encontró a Tuomi muerta, sin ningún recuerdo de las actividades de la noche anterior. Compró una maleta grande para transportar el cuerpo de Tuomi al sótano de su abuela, donde desmembró y se masturbó sobre el cadáver antes de deshacerse de los restos. Está bien pinche loco este güey. No. ¿Por qué? No, gracias. O sea, qué feo siento por sus víctimas. Que Claro. ellos no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en su cabeza. Ellos no tienen la culpa. Pero de pues ponte a pensar cuando, o sea, ellos no se iban a imaginar que iba a suceder eso. Eso también. Es como si tú sales con un amigo y pues no sabes que tu amigo está bien pinche loco, Eso sí, ¿no? eso sí. Pero tienes que saber con quién sales. No vas a salir con un También extraño. Con un extraño. Pero bueno, o sea, tampoco entiendo que tal vez lo conoció en un club, en una fiesta. Y mucha gente pues es... Y, oye, como les dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir a mi casa o vamos a un lugar más callado? O vamos a tomar unas cervezas más privado. Y pues tú ya con el alcohol y pues ya como que no estás en tus... Sí, Ajá, no estás en tus 5 sentidos, pues dices, pues ¿qué puede pasar? Pues vamos, ¿no? Ajá. Y pues igual y puede pasar algo más de más íntimo de Más la otra íntimo. manera. No, Pero- no de muerte. No, de la otra. Pero nunca te imaginas Eso, un asesino serial. no. No de es, hecho, es lo último que sí, pasaría es lo por tu último. cabeza. Es como que, ay, espero que no sea un asesino. No, tú no piensas eso. Le volteas y le dices, no me vayas a estrangular, ¿eh? Por favor. Mira, las dos primeras víctimas de Jeffrey Dahmer tenían casi la edad del asesino. Como 18 años. Sí, porque iba a fiestas Ajá, similares. sí. Pero su tercera víctima, James Dockstader, tenía solo 14 años cuando se Niño. cruzó en el camino de Dahmer. Ay, no. Cuando Dahmer dijo más tarde a los detectives, atrajo al niño al sótano de la casa de su abuela en West Allis, Wisconsin, prometiéndole $50 por posar desnudo para fotos. En cambio, según el Tampa Bay Times, Dahmer lo drogó, lo violó, lo estranguló y desmembró su cuerpo. Ay, no. O sea, ya estamos viendo el patrón que él usa, ¿no? Sí. Los droga, los estrangula y los corta en pedazos. Sí. Pobre- Ahí está el patrón de este Es lo asesino que ya serial. luego los niños. No. No, no. Ujú. Y también él destruyó los huesos de Dockstader, el niño de 14 años, con un mazo. ¿Sabes con los mazos, no? Es Sí. como un martillo como cuadrado. Sí, grande, grande. como el de Thor. Sí. Pero, Sí, así pero es. no, estoy tratando de decir algo para aliviar el ánimo, Sí. pero no. Pero no le hagan caso a mis chistes. porque Funcionó no. un poco. Funcionó. No funcionó. Sí, un Me poquito. siento mal. Pues todavía no empieza. Bueno, ya Ay, empezamos. ¿Se pone peor? Pues ahorita vas a escuchar. Ok. Las próximas víctimas, Richard Guerrero y Anthony Sears, tienen un año de diferencia en que fueron asesinados. Richard en el 88 y Sears en el 89. Pero Dahmer usó el mismo método. Los conocía en un bar, les ofrecía dinero y los llevaba a la casa de su abuela y ahí los drogaba y los estrangulaba. Ese era su método. Ujú. Lo único diferente que hizo con Richard Guerrero es que tuvo relaciones sexuales con su cadáver y luego lo desmembró su cuerpo. Lo mató. Sí, luego tuvo necrofilia. Necrofilia y ya después. Ajá. Ujú. En marzo del 89, después de asesinar a Anthony Sears, tomó un break, Jeffrey Dahmer, Ah, pero no porque haya cambiado de opinión o porque no, ya se obvio, haya, no. porque ya es un hombre nuevo y feliz, pero porque en mayo del 89 fue condenado a un año de prisión por agredir sexualmente a Kaysen Sinthasomphone, de 13 años, en septiembre del 88. Un año le dieron. ¿Un año por pedofilia? ¿O Sí, pero es acoso sexual? lo que me quedo como, ¿qué estaban haciendo en los 80s en Ohio que no le podían dar muchos más años para que... Creo que esto ya era en Wisconsin. Oh, sí, estamos... Bueno, es lo mismo. Lo mismo, son los 80s. Son los 80s, o sea, no... No. Sí. Pues en su juicio por abuso de menores en mayo del 89, Dahmer fue el modelo de contrición, argumentando elocuentemente en su propia defensa sobre cómo había visto el error de sus caminos y que su arresto marcó un punto de Mm. reflexión en su No, vida. No le creo.
O sea, él estaba diciendo, ¿sabes qué? La regué, discúlpenme, yo sé No. que hice mal, no sé qué estaba haciendo, ya voy a ser mejor persona, No, denme una segunda oportunidad. no le creo. Su abogado defensor argumentó que necesitaba tratamiento, que no necesitaba ir a la cárcel. Ok. Y el juez estuvo de acuerdo Entonces lo mandaron al... y dictó una sentencia de prisión de 1 año con liberación diurna. O sea que, pues, 1 año y después ya, o sea, si te portas bien van a ser 10 meses. Ajá. Ajá. No, espérame, estaba mal, perdón. Liberación diurna es de que permitía a Dahmer trabajar en su trabajo durante el día y regresar a la prisión por la noche. Sí, así como una sentencia de prueba de 5 años. Es una liberación. ¿Qué es? Liberación diurna. ¿Por qué estaban Y- dejando a este hombre salir así como si nada? Pues, Ay, no. ya sé, lo sé. Te veo en tu cara que ya como que ya estás un poquito tensa y estresada y nomás estás con tu cabeza Ya como que no. Ya no sé ni qué decir porque hubieran podido evitar Tantos asesinatos. tantas muertes y Ajá. no. Y no. No. Y años después, en una entrevista con CNN, Lionel Dahmer, su papá, afirmó que escribió una carta al tribunal que dictó la sentencia, solicitando ayuda psicológica antes de la libertad condicional de su hijo. O sea, hasta el papá dice, mi hijo no está bien, está loco. Ajá, él Por favor. sabía de que algo estaba pasando y denle- nadie le hacía caso. No, exacto, denle ayuda psicológica porque no está bien. Antes de que salga de la cárcel, ayúdenlo. Ayúdenme con mi hijo porque Sí. no sé qué está pasando. Sí, sin embargo, el juez concedió a Dahmer una liberación anticipada después de cumplir solo 10 meses con su condena. Vivió brevemente con su abuela después de su liberación, tiempo durante el cual no parece haber aumentado su recuerdo de cadáveres antes de mudarse de nuevo a su propio apartamento. ¿En Wisconsin o se regresó a...? Está en, si no me equivoco, es en Wisconsin, donde está ahorita. Ok, ahí Bueno, se en quedó. ese momento, sí. Ajá. Y poco después de ser liberado, pues Jeffrey Dahmer volvió a matar. Sí. Es lo que Ujú. estaba yo pensando, Sí. pero continúa. Después de salir de prisión, Dahmer se mudó a un apartamento en 924 North 25th Street en Milwaukee. Pronto conoció a un trabajador sexual de 32 años llamado Raymond Smith. Dahmer le ofreció a Smith $50 para que lo acompañara a su casa. Mm. De vuelta en su nuevo apartamento, Dahmer drogó a Smith, lo estranguló hasta la muerte y le tomó fotos al cadáver de Smith. Luego desmembró el cuerpo de Smith, pero conservó su cráneo, Entonces que ya- guardó junto a los restos de Anthony Sears. Entonces ahí es cuando empieza a guardar. Ya tenía como que estaba agarrando ese método nuevo, Ajá. de que quiero un recuerdo de cada Ujú. víctima para que me recuerde Lo que yo hice. lo bien que me sentí mientras yo los asesinaba. Los Ah. estrangulaba, los violaba, ¿me entiendes? Mm. O sea, yo Ujú. sé que es un poco feo que se escuche Pero así. es exactamente pero lo que él pensaba. esos eran sus pensamientos tan retorcidos de este loco desgraciado, Jeffrey Dahmer. Mm. Aunque las víctimas de Jeffrey Dahmer habían sido en su mayoría extraños, el asesino en realidad conocía a su séptima víctima, Edward Smith, de 27 años. Aparentemente, los habían visto juntos en clubes antes, y en el juicio de Dahmer, el hermano de Smith alegó que Smith había tratado de ser amigos con Jeffrey Dahmer. Ok. En cambio, Jeffrey lo mató y escondió algunas partes de su cuerpo en su congelador hasta que comenzaron a degradarse o desmoronarse. Sí, porque no ocupas un refrigerador industrial, un congelador industrial para eso. Sí, como que son esos que son como horizontales, ¿no? Ajá, como Oh, grandotes, grandotes. así rectangulares. Ajá. Esos son Son muy fríos. muy fríos. Ujú. Son pues, de restaurantes, así, Ajá, de industriales. Ajá. industriales, entonces, si Pues lo sí. puso en su refrigerador de su casa, Mm, yo creo, no, bueno, quién sabe. yo me imagino que sí. Ahí Lo mismo, más seguro. cuando abría para sacar su nieve, nada más movía Nomás movía el cráneo el cráneo y agarraba su chocolate chip. y ya, lo cerraba, Y- sin ningún remordimiento. Ay, no. Nomás yo lo abría y así como que siempre lo recordaba y así como que nomás le hacía la cabeza así como que, oh, ya. ¿No? No sé, pero yo me imagino que él no tenía uno industrial y sí lo hacía en su refrigerador personal. Ajá, lo más seguro. Sí.
Dos de las víctimas de Jeffrey Dahmer fueron asesinadas durante el mes de septiembre de 1990. Ernest Miller, de 22 años, y David Thomas, de 22 años. Miller fue asesinado primero. A diferencia de la mayoría de las víctimas de Jeffrey Dahmer, que fueron drogadas y estranguladas hasta la muerte, a Miller le cortaron la garganta. Según Biografía, una página de internet en la que puedes encontrar la vida de celebridades o asesinos, etc., Dahmer también experimentó comiendo partes del cuerpo de Miller. Es cuando empezó a comerse a sus víctimas. Y él dijo en una entrevista, Jeffrey Dahmer: me estaba diversificando. Ahí fue cuando comenzó el canibalismo. Él dijo más tarde a Inside Edition, cuando no es que a los asesinos luego los entrevistaban y les preguntaban bien, y pues ellos les gusta esa atención, que me da asco. Y después él dijo: el comer del corazón y el músculo del brazo era una forma de hacerme sentir que mis víctimas eran parte de mí. ¡Ay, no! Me dio como hasta escalofríos. Como que... No me gusta. 3 semanas después, Dahmer conoció a Thomas y lo trajo de vuelta a su apartamento, volviendo a su modus operandi original. Dahmer lo drogó, lo estranguló, sin embargo, optó por no conservar ninguna de las partes de su cuerpo. Okay. Fue la única diferencia de este. Después de una breve pausa en el asesinato de personas, Jeffrey Dahmer volvió a matar. Esta vez usó su truco habitual de ofrecer dinero por fotos de desnudos a Curtis Strutter, de 17 años, quien accedió a regresar al apartamento de Dahmer. Ahí, Dahmer lo drogó, lo estranguló, lo fotografió y lo desmembró. Luego mantuvo varias partes de su cuerpo, tanto para canibalizar como para guardar como trofeos. Y pues son 17 y creo que llevo como 6, no 7. sé, pero no vamos a decir todos los asesinatos porque creo que estos ya son suficientes. Sí, y luego él usa los mismos métodos. El mismo método, ya te quedas como que... Sí, ya creo que... Ya me sé los pasos y me da asco. Creo que ya a este punto se pueden imaginar la basura de persona que era Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí. Pues durante los años siguientes el recuento de víctimas de Dahmer se aceleró, elevando su total de 4 a 17 asesinatos. Desarrolló rituales a medida que avanzaba, experimentando con medios químicos de eliminación y a menudo consumiendo la carne de sus víctimas. Dahmer también intentó lobotomías crudas, perforando los cráneos de las víctimas mientras aún estaban vivas. Es tu cara. Sí, escuchantes, si vieran la cara de Jessie, está como que toda estresada y tensa. Sí, porque no... Cuando... Dime, ¿qué sientes? Expúlsalo. Ok. Desahógate, por favor, estamos aquí en confianza. Es que yo no soy buena para visualizaciones de sangre. Por eso yo lo hice muy detallado para que tú te imaginaras. Sí, gracias. O de ver músculo abierto, cosas así. O lobotomías en cráneos. Ajá, eso también. Mientras estaban vivas las víctimas. No, yo no soy muy buena para esas cosas, así que luego evado en mis temas eso porque no me gusta. Pero yo digo que tú lo haces al propósito también para sacar esta reacción de mí de que... Sí, de hecho sí, por eso soy muy detallado en lo que te estoy diciendo. Ya me di cuenta. Porque me gusta verte sufrir. Gracias. De nada. El 27 de mayo de 1991, la vecina de Dahmer, Sandra Smith, llamó a la policía para denunciar que un niño asiático corría desnudo por la calle. Cuando llegó la policía, el niño era incoherente y aceptaron la palabra de Dahmer, un hombre blanco en una comunidad afroamericana mayoritariamente pobre, de que el niño era su amante de 19 años. O sea, eso les dijo Dahmer. Y obvio le hicieron caso porque en ese entonces, y pues también en nuestra sociedad de hoy, un hombre blanco siempre tiene más privilegio que los demás. Porque es blanco. Porque así creció la nación y así sigue la nación. Correcto. De hecho, el niño tenía 14 años. Y era hermano del adolescente laosiano que Dahmer había abusado sexualmente 3 años antes. El que metieron a la cárcel. ¿Te acuerdas cuando lo metieron a la cárcel? Sí. Pues este niño era es su hermano. Okay.
La policía escoltó a Dahmer y al niño a casa, claramente no queriendo verse envueltos en un disturbio doméstico homosexual. Solo echaron un vistazo rápido a su alrededor antes de irse. Una vez que la policía abandonó la escena, Dahmer mató al niño y procedió con sus ¿Por rituales qué? habituales. Y ahí te das cuenta por qué la policía no hace nada. No ha hecho nada en los 80s y no hace nada en el día de hoy. Así Sí. que... No, y si la policía hubiera hecho solo una búsqueda básica, hubieran encontrado la víctima número 12 de Dahmer, Tony Hughes. O sea, había una víctima ahí en su departamento. Estaba todavía el cadáver. Ahí estaba el cadáver. O sea, si hubieran nomás entrado con sus luces, con sus, ¿cómo se llama? Flashlights. Sí, pero pues es Como que... nomás una búsqueda. que ellos no hacen nada, no trabajan. Se la pasan comiendo donas y café. Coffee and donuts. Coffee and donas. O sea, hubieran encontrado a la víctima. Sí. Y hubieran salvado al niño. Ujú. Sí, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. No tengo nada más que decir. Antes de que finalmente lo arrestaran, Dahmer mató a 4 hombres más. A raíz de su arresto, Jeffrey Dahmer se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Ujú. Las historias de sus asesinatos y el canibalismo conmocionaron y cautivaron a personas de todo el país y del mundo. Pero las víctimas de Jeffrey Dahmer a menudo se consideraban una nota al pie de sus crímenes. O sea, él estaba muy orgulloso de cómo hizo los asesinatos, Pues cómo sí, los mató. era lo que le... Era su obra maestra. Ujú. Sí, pues es se escucha raro, pero es lo normal de los asesinos seriales, Ujú. que ven la atención y ven toda la publicidad y se quedan como que, Ujú. oh, ese soy yo. Y luego ellos ven que están matando y así, y les da tanta satisfacción y no están siendo capturados. Se quedan como Eso, que puedo seguir puedo haciendo seguir eso, más. nunca me van a atrapar, Exacto, es nunca me van a encontrar. como lo dijimos en el episodio anterior, es un juego para ellos. Ajá, sí. Solo es un juego. Y Y siempre empiezan con una y luego se esperan un ratito y empiezan Ujú. con otra. Y al último, no sé si te das cuenta, empieza a subir la frecuencia de asesinatos. la intensidad. La intensidad. Ujú. Entonces, o empieza a hacerse más distorsionado porque empezó nada más estrangulando. Pero es que yo creo que empiezan así como que mato a alguien, pero como que me la llevo tranquis para ver si no me capturan. Ya después al segundo le pongo más intensidad. Al tercero ya estoy viendo Sí, que no me están entonces- capturando y así. Y Ajá. ya como al 10º ya son tan... Ya no sienten como que, oh, no me han encontrado, nunca me van a encontrar. Ujú. Correcto. Y pues así fue Jeffrey Dahmer. Y muchas de las familias de sus víctimas dicen que Dahmer pudo cometer asesinatos durante tanto tiempo debido a sus objetivos, en su mayoría minorías étnicas, muchas de las cuales eran negras y se sabía que eran homosexuales. Ujú. Entonces, no, desafortunadamente, la policía no le iba a importar. Pues no, porque pues hay ellos que se tener quedan- en cuenta que en los 80s el racismo era como que muy fuerte, Sí. ¿no? Y pues todavía. pero, Todavía, pues, pero es más sutil. sí, Ahora más- es más sutil, pero todavía Sí, existe. Correcto. Pero esperan que sus seres queridos, o sea, las familias, esperan que sus seres queridos puedan ser recordados por algo más que morir a manos de Jeffrey Dahmer. Ujú. En el juicio de Dahmer, donde sería sentenciado a cadena perpetua, la hermana mayor de Errol Lindsay, Rita Isbell, Errol Lindsay era una de las víctimas, Ok. y su hermana Rita Isbell gritó: Jeffrey, te odio. Lo llamó Satanás e incluso subió a la mesa en la sala del tribunal y le gritó: te Ujú. odio, vete al infierno, ojalá te Mm. pudras en la cárcel y así. Una reacción normal y Pues sí. no es sarcasmo. O sea, entiendo la reacción de la muchacha. Pues imagínate el dolor Sí, o sea, de todas esas familias. la ira, El coraje. ¿Por qué? Sí, o sea, eres el mismo Satanás, le decían. Ajá, pues sí, esa es una reacción muy normal Ujú. de una persona. Sí, y pues ella fue escoltada fuera de la sala, porque Ah. pues... Sí, no puedes hacer esas cosas ahí, pero muy bien por ella. Ujú. Y pues finalmente fue condenado a cadena perpetua, Ujú. fue a la cárcel y el 28 de noviembre del 94 Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de celda en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Qué bueno. Y pues sí, Se me hace feo decir esto, pero él hizo muchas cosas muy pues es horribles, así que se lo buscó. qué o sea, bueno. Karma. Pero espero que haya
Sufrido. Es que no quiero... Bueno, sí, Yo porque sí. esta era una basura de persona. Yo lo digo. Espero que haya sufrido en sus últimos momentos y que su muerte fue lenta. Eso es lo que espero. Eso es lo que estaba pensando. Sí. Eh, Espero que sufrió y murió lentamente A manos de estos... de su compañero de celda. Porque Sí. a mí no me importa. Esa persona, si la hubiera visto, la hubiera odiado. Y la odio y nunca la vi. Así que... Sí. Pero, pues, yo siento que hubiera sido mejor que se hubiera quedado toda su vida en la cárcel, ¿no crees? Porque lo mataron a golpes, sí, pero fue la salida más fácil. ¿Me entiendes? Yo digo que la salida más fácil hubiera sido... Bueno, suicidio. Ajá, sí. Pero... Pues sí. Pero, pues, hubiera estado mejor que se quedara y se pudriera en la cárcel, ¿no? Sí. Pero, Bueno, pues, también, pero la pero otra bueno. opción también me gusta esa opción Pues sí. de que lo mataron a golpes. Sí, pues, lo hecho está. Ujú. It is what it is. It is what it is. Y esto fue La mente criminal de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Pues ya sabes que me gusta siempre escoger como que ese tipo de temas temas. interesantes. ¿Te sientes, te ocupas hablar con alguien? Ayúdame. Ayúdame. Sí, y pues esperemos que les haya gustado a ustedes escuchantes este tema de Jeffrey Dahmer. Bueno, no gustado, pero... Bueno, pues es que si nos están Interesante. escuchando, pues es porque les gustan estas cosas. No estoy diciendo que van a ser asesinos seriales o que vayan a No. cometer estos cosas tan feas, pero pues como nosotros nos encantan también todos estos temas y nos hacen interesantes, Sí. Pues Yo digo que los encantar, disfrutamos. gustar, disfrutar. Esas palabras se me hacen como muy felices, como que son como que me gusta la nieve, me gusta la pizza. Entonces, Entonces se me hace interesante la psicología ujú, y no tanto los métodos que usan, pero más la psicología. Pero cómo y funciona cómo el cerebro. funciona todos sus cerebros. ¿o qué te lleva Ujú. a hacer estas Ajá. clases de crimen? Pero si, de actos. si nunca existiría una persona más así, yo fuera feliz. Si en el futuro ya no hay otro asesino serial o se acaba el true crime, yo sería feliz. A mí no me importaría. Sí, y de ahí nos brincamos a fantasmas, Y hablamos de lo paranormal, Lo porque eso es paranormal. un poco más... más liviano, porque Sí, son más- leyendas que son nos leyendas. lo platicamos, pero no se sabe si es Ajá, cierto. Y esto sí es Sí, es verdad, verdad. y sí ocurrió. Pero pues como dicen, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Eso sí, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Sí, a mí también. Entonces, Somos dos, chócala. La chocamos. entonces, se escuchó bien. Un- Sí, Pues muchas gracias por escucharnos, familia. Nos gustó, bueno, fue muy interesante este tema y fue muy interesante. espero que a ustedes también se le hayan sido interesantes estos últimos 2 episodios. Ujú. La próxima semana vamos a hablar de algo un poquito más... Macabroso. Más, sí. Demoníaco. Yo tengo una historia que quiero compartir con Ok. ustedes, pero... ¿Historia es- que te pasó? No, una historia Oh. que escuché de lo paranormal, Ok. de ¿Quieres, un creepypasta. ¿Quieres decir algo y como que un spoiler más bien? No me acuerdo muy bien del nombre, pero sé que es un creepypasta. Nadie sabe si es real o no. Es como un mito, una leyenda. Ajá, un mito, una leyenda, pero es muy popular en Reddit. Ya sabes Ujú. que en Reddit siempre salen muchas historias así. Ujú. Y a mí me gustaría mucho compartirla porque me dio mucho miedo cuando la escuché. Ok, entonces ese puede ser el próximo tema. Sí. Y muchas gracias por escucharnos, familia, de nuevo. Y cuídense mucho. Esto ha sido The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Nos vemos, familia. Bye bye. Adiós.